por las autoridades ministeriales ropa de varios normalistas, que fueron luego desaparecidos. Dicha situación no era conocida ni por los familiares ni por sus representantes, y tampoco existía un registro específico de su procesamiento. Para nosotros este hecho es un hecho grave, tanto desde el punto de vista de la investigación como la importancia que tiene para las familias. Tenemos una especial preocupación por pérdida de evidencias en el caso. Hemos informado a las autoridades de la PCR de la existencia en su momento de una videograbación en la escena de intervención policial que dio lugar a la desaparición de un grupo de normalistas en el escenario de la salida a Iguala, cerca del Palacio de Justicia. Según testimonios que hemos recibido, estos videos existieron y fueron resguardados y enviados a la presidencia del tribunal. Posteriormente nos fue informado que estos registros videográficos fueron destruidos. Si esto es así, si esto se confirma, se habría perdido para la investigación de los hechos elementos fundamentales. Consideramos que esto debe ser investigado y así fue puesto en conocimiento de la Procuraduría General de la República. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Esto que vio y escuchó es un fragmento de la más reciente conferencia de prensa y exposición pública de este informe presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que fueron convocados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el caso Ayotzinapa. Es un informe y bueno, pues se perfila ya en los próximos días la presentación de un informe final de este grupo de expertos internacionales sobre este caso fundamental y gravísimo en materia de derechos humanos en México. Probablemente, bueno, estamos en el punto de saber si efectivamente se ampliará su presencia en México con este tema o no se da esta ampliación respecto a su presencia en México. Independientemente de eso, estamos por saber con mayor claridad precisamente lo que tenga que decir este grupo de expertos acerca del caso Ayotzinapa. Han dejado en esos días este informe que acabo de mencionar y que contiene elementos como los que una de sus integrantes, Claudia Paz y Paz, acabamos de reproducir precisamente para iniciar una conversación con nuestro invitado en el estudio de CNN en la Ciudad de México. Está aquí Santiago Corcuera, que es un muy importante defensor de derechos humanos en México, que ha tenido representaciones muy relevantes a nivel internacional en esta materia y ha formado parte de manera principal en temas como el caso Radilla, el caso Castañeda con otros ángulos y en el tema de desapariciones forzadas como representante internacional también en su carácter de relator. Estamos, Santiago, en un momento muy importante sobre un caso emblemático, terrible botón de muestra de lo que significa el tema de las desapariciones forzadas y todo lo que va envuelto en el caso Ayotzinapa. Está esto último, más lo otro que han dicho los expertos, más todo lo que está a la mesa del caso en cuestión. Gracias por conversar. Carmen, como siempre, muchísimas gracias por invitarme. Esto último, bueno, nos coloca varios elementos a la mesa. Esto de evidencias no registradas en el expediente, ropa de los chicos de Ayotzinapa, que no sabíamos que estaba ahí y que los expertos nos dicen que están efectivamente como elementos que deben ser considerados, el tema de una videocámara, en fin, todo esto que iremos recuperando a lo largo del programa, pero que nos alerta sobre el tipo de investigación y lo que en el informe final uno podría imaginar, lo que va a presentarse, que altamente probable va a ser en sentido contrario de la llamada verdad oficial o verdad histórica que en su momento presentó el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram. ¿Qué decir hoy, después de oír a los expertos? Mira, Santiago. Carmen, bueno, gracias por invitarme nuevamente para comentar un tema tan doloroso, y me gusta que hayas dicho que se trata de un caso emblemático y un botón de muestra, porque por desgracia sí lo es. Este es un caso muy conocido por la sociedad,
muy cuidado, al grado de que tenemos una comisión de expertos con diferentes especialidades, por eso una comisión interdisciplinaria designada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en este convenio que firmó México para cuidar este caso. Este es un caso cuidado, Carmen. Y mira de las cosas que nos estamos enterando en este preinforme. Evidencias que no fueron dadas a conocer a la familia, aunque probablemente estaban en el expediente al servicio, digamos, o al alcance de la coadyuvancia o no, pero son cosas muy sensibles cuando estamos hablando de cuestiones que llegan al dolor humano como es una desaparición, y sobre todo con la crueldad que hemos visto que involucra este caso, ¿no? Este muchacho desollado y los otros muertos. Son unas barbaridades terribles. Si estas cosas pasan, estas cosas que en este preinforme le llamaría yo, porque es una especie como de avance del informe que van a presentar el próximo día 6. Si estas cosas pasan en un caso tan cuidado, en donde los reflectores están puestos sobre este asunto, ¿qué no pasará, Carmen, en los demás casos? Yo les digo a mis estudiantes, como para, con el afán de sensibilizarlos, ¿no? de que no pase desapercibido esta cuestión, que si un niño se pusiera a jugar, a buscar tesoros en Guerrero, ¿qué encontraría? Osamentas. Osamentas, Carmen, que pasan absolutamente desapercibidas. Y hay madres y padres y hermanos y hermanas que están buscando a sus familiares de manera desesperada, sin los reflectores que tiene el caso de los 43 chavos de Ayotzinapa. Y a mí mi preocupación, Carmen, es que en este informe tan mesurado, tan equilibrado, tan bien redactado, como debe de hacerlo una comisión de este tipo o cualquier, digamos, relator o vigilante de cuestiones de derechos humanos por instancias internacionales, como debe de ser, señalando aspectos positivos, señalando debilidades, señalando preocupaciones, señalando graves preocupaciones. Yo creo que está muy bien redactado el preinforme. Pero si estas cosas pasan en un caso como este, en donde hasta vigilancia internacional existe, ¿qué no pasará en otros casos? Que los encubren, que permanecen en la absoluta impunidad, ¿no? Luego el gobierno se enoja porque un relator dice que en México hay tortura generalizada, o porque un comité dice que hay desapariciones generalizadas en algunas partes importantes del territorio nacional. Y yo me pregunto, ¿la impunidad, Carmen, y el encubrimiento? ¿Podemos decir que la impunidad es generalizada? Yo te digo que no, Carmen. Yo te digo que la impunidad es prácticamente absoluta. ¿Absoluta? Prácticamente absoluta. ¿Qué palabra? Fuera, pues sí, Carmen, pero es que yo te digo, fuera del caso de ayer, en donde afortunadamente un juez civil condenó a un militar a 31 años de prisión por desaparición forzada. Por primera vez en la historia. Pues yo te digo que el gobierno, al comité, le informó que había 6 casos en proceso, no todos en sentencia. 6 casos, cuando tenemos 22,000 desapariciones registradas oficialmente y muchas más que no están registradas. ¿A ti te parece que una proporción de ese tipo no te muestra una impunidad prácticamente absoluta? Prácticamente absoluta, no voy a decir absoluta porque nada es absoluto. Pero caramba, ¿no? Entonces, quería comenzar usando tus propias palabras. Es un caso emblemático, es un botón de muestra, pero yo te digo emblemático y botón de muestra vigiladísimo. Y si con todo y esa vigilancia suceden estas cosas que nos dicen, que no pasará en los otros casos. Santiago Corcuera, hacemos una pausa y regresamos en esta conversación. Volvemos. El argumento que ha dado el Estado para no permitir nuestra presencia ni que hagamos directamente las preguntas a los miembros del 27 Batallón ha sido que ello pondría en riesgo la legalidad de la investigación. Eso es lo que se nos ha dicho. Obviamente nosotros no compartimos ese argumento. De lo contrario, no se entendería por qué no hay preocupación porque se dañe la legalidad de las declaraciones que se prestaron por los normalistas. En este caso se esgrime este argumento. Es decir, nosotros no compartimos el argumento, pero ese es el argumento que se nos ha dado.
Bueno, seguimos presentando algunos fragmentos de esta presentación muy importante de los expertos de este grupo interdisciplinario de expertos independientes para el caso Ayotzinapa en México. Y bueno, esta que es una de las partes más importantes respecto a la dificultad, digamos, al impedimento de tener una conversación, entrevistas con militares precisamente sobre este caso. ¿Qué te dice, qué nos dice el hecho de que se sacan de la chistera algún tipo de argumentación legaloide para impedir que haya un diálogo directo, una entrevista directa entre expertos internacionales con militares que estuvieron en Ayotzinapa en esa noche mañana de septiembre del año pasado? Estamos hablando de un elemento fundamental y que la negativa pues siembra suspicacia o aún la suspicacia. Absolutamente. ¿Qué te dice todo esto? Primero, me dice que todas las instituciones castrenses de este país no se han democratizado. Que no ha importado si desde los 70s a la fecha ha habido transiciones de un partido a otro, y que si del PAN, y que si el PRI, y el regreso. Las instituciones castrenses no han sufrido un proceso de democratización como el que sufrieron esas mismas instituciones en el cono suramericano, en Chile y en Argentina, por ejemplo. A mí me da una envidia espantosa ver los procesos que se han dado en Chile, en donde la verdad ha salido a relucir porque se han abierto los archivos que tenían cerrados a piedra y lodo los generales en Chile, y que ahora, gracias a ello, hay decenas de sentencias y que se han dado a conocer los casos y ha salido a relucir la verdad. Aquí todavía no sabemos qué le pasó a Rosendo Radilla y qué le pasó a los otros 500 desaparecidos de la Guerra Sucia. ¿Por qué? Porque el absoluto hermetismo, absoluta impermeabilidad, o sea, no se puede penetrar a las instituciones castrenses para que nos digan la verdad. No se dejan ni entrevistar. O sea, los expertos en este precomunicado, en este preinforme, dicen que no entienden por qué sí han podido entrevistarse con testigos, con víctimas, con policías, con autoridades, y no han podido entrevistarse con los militares. ¿Por qué? Y luego, que bueno, sí nos vamos a dejar interrogar, pero me mandas por favor las preguntas por escrito. Sí, hombre, a mí mi alumno me dice, me mandas por favor las preguntas del examen por escrito y tú ya te imaginarás lo que yo le voy a contestar. Si estos no quieren hacer además un careo de carácter penal, ellos están haciendo una investigación con los principios que rigen este tipo de investigaciones en el derecho internacional. Esto no es un... Y entonces no son Ministerio Público, no, estrictamente. Y entonces el ejército contesta sí, pero dentro del marco del proceso penal, no. Si estos expertos no son coadyuvantes, son especialistas que vienen a México a vigilar este proceso y quieren sostener estas entrevistas. Y creo que Francisco Cox dijo en la conferencia de ayer que eso de mandar las preguntas por escrito y que luego se las contesten y que las entrevistas o los interrogatorios se hagan en el contexto o en el marco, dice aquí, del proceso penal, creo que dijo Francisco que no va a ser aceptable para ellos, ¿no? Que ellos lo que quieren es tener una franca conversación como la han tenido con los otros. Con todos los demás. Eso es muy lamentable, porque francamente, Carmen, es urgente que se democraticen las Fuerzas Armadas en ese sentido, que haya más transparencia, que haya más apertura, que nos enseñen las cosas que ellos saben y que nosotros sabemos que saben, pero que no están dispuestos a decirnos. Ahora, Santiago, tú has dicho el ejército se ha resistido, etcétera, pero al final de cuentas es algo que corresponde a la autoridad civil decidir, teóricamente. Es Gobernación quien ha dicho y ha argumentado al respecto. Si la autoridad civil le dice al ejército que debe entrevistarse con los expertos, debería suceder, ¿o no? Ay, Carmen. ¿O no? Pues no. Debería claro suceder, dije. Sí, claro, a mí me encantaría ver que el general... Bueno, que el secretario de la Defensa no fuera un general secretario, sino que fuera una mujer civil, por ejemplo, como sucede en España, hasta embarazada estaba. Qué increíble era eso. Qué increíble poder tener un secretario civil
un secretario de la Defensa civil, como sucede en Colombia, como sucede en otros países. Nosotros no hemos podido eso. Nosotros tenemos una Secretaría de Defensa dirigida por un general secretario y pues por mucho que llegue, me imagino, porque no lo sé, pero por mucho que llegue el más alto nivel del gobierno, hablar con ellos y decirles, oigan, yo creo que es conveniente hacerle caso a estos expertos de la Comisión Interamericana, o ahí viene este relator, o ahí viene este comité, por favor. Yo creo que les dicen, no, señor secretario, yo creo que eso no se puede. Eso es lo que yo me imagino. Y me lo imagino, porque, a ver, y me lo imagino, el poder civil. Pues sí, pero me lo imagino, Carmen, por los resultados. Es decir, no es que yo esté especulando a lo tarugo. ¿Dónde está la verdad? ¿Por qué son tan herméticos? Yo me imagino que ha habido intentos poderosos por parte de las autoridades civiles del gobierno federal de decirle a las instituciones castrenses, oigan, reciban. ¿De convencerlos, tú crees? A lo mejor sí, yo sí. ¿Y no lo han logrado? Pues yo creo que no, pues aquí están los resultados. Ahora, no lo han logrado. Por eso digo, yo no. A ver, pero el tema que estás diciendo es importantísimo, porque aquí en todo caso estás planteando que la autoridad civil está tratando de convencer al ejército de que hagas. Bueno, es importante decir que la autoridad civil está por encima de la militar, teóricamente. No teóricamente. Yo lo único que te digo es que no lo crees. Me retracto de mis especulaciones, porque no son más que especulaciones, y me remito a los hechos. Yo digo que obras son amores y no buenas razones. A mí que no me digan, ay, cuánto te quiero, si a la mera hora te traicionan. Esto es, para mí, el resultado. No han podido entrevistarse con el batallón. Pues eso es a estas pruebas me remito. ¿Para qué dicen que hay mucha apertura si no la hay? Si no nos digan que hay mucha apertura, si a la hora de la hora encontramos razón. Ahora, este preinforme señala también aspectos positivos, en donde ellos mismos dicen, hemos encontrado mucha apertura con la Procuraduría General de la República, particularmente con Arely Gómez, hemos tenido muy buenas entrevistas con el secretario de Gobernación y particularmente con Osorio Chong. Ahí están los resultados. Ahí notamos aspectos positivos, luces. ¿En dónde están las sombras? En la cerrazón del ejército. Santiago Corcuera, tristemente se nos acaba el programa. Vamos a hacer una pausa y te propongo que la parte final del programa, el tema Ayotzinapa está aquí. Estamos a la espera, efectivamente, del informe final de estos expertos el próximo 6. Vamos a ver cómo se presentan las cosas, pero déjame ir a la pausa y regresemos con el tema de las desapariciones forzadas en general. Hay en este momento hay un proceso en términos legislativos y un conjunto de cosas que decir de qué está pasando en México con el tema. Volvemos después de la pausa en un instante. Porque lo que yo también te quería decir. Entramos en la parte final, regresamos con Santiago Corcuera en CNN, volvemos con él. Santiago Corcuera, se nos acaba el tiempo, pero te quedaste con algo que no dijiste del tema anterior. Gracias, Carmen. Sí, a lo que me refiero es que esta cerrazón del ejército produce un mal sabor de boca, una sensación negativa, porque nos han dicho desde el principio que no, que el ejército no tuvo nada que ver, que fueron los policías municipales, y luego el crimen organizado, etcétera, que el ejército no tuvo nada que ver, que no tuvo nada que ver. Si a la hora de que se les quiere interrogar, oye, ¿tuviste algo que ver? ¿O qué sabes? Te dicen, no quiero hablar contigo. Lo único que produce eso es un muy mal sabor de boca, una sensación de suspicacia. Pues, ¿por qué no quieren hablar conmigo? ¿Por qué no me quieren decir? Qué raro, en dónde estaban esa noche, ¿no? Totalmente. Eso es lo que quiere decir. Y no, yo creo que muy flaco favor se hacen, de veras, con esas actitudes. Pues veremos qué pasa en el camino, si en algún momento el gobierno mexicano y el ejército desisten de esta circunstancia y pueden los expertos entrevistarse con ellos y agregar esa información fundamental. Déjame cerrar, Santiago, este programa con el asunto legislativo, una ley general contra la desaparición forzada. ¿Dónde está México parado en esta materia? Híjole, qué bueno que me preguntes eso, porque es algo que a las víctimas y a los familiares de las personas desaparecidas que yo tengo el privilegio de acompañar les preocupa muchísimo, porque necesitamos una buena ley que subsane los gravísimos errores y lagunas que tiene el orden jurídico mexicano en esta materia por la holgazanería y falta de profesionalismo de las legislaturas estatales y del propio Congreso de la Unión. O sea, el tipo penal de desaparición forzada, Carmen, está mal a nivel federal y en muchas de las entidades federativas, pero para mayor vergüenza hay algunas entidades federativas que ni siquiera tienen
tipificado el delito de desaparición forzada. No es delito desaparecer gente en algunas entidades de la República. No hay tiempo. En Guerrero, y Guerrero es de los primeros que tuvo una buena ley de desaparición forzada. Eliana García, Mario Patrón, yo en algún momento estuve involucrado hace años, en el 2004, creo. Buena ley, vaya realidad. Buena ley. Por eso es, nuevamente, que las buenas leyes no necesariamente solucionan el problema. Como decimos, hay muchas veces derechos en las leyes y vidas sin derechos. Muchas declaraciones de amor y poco amor en los hechos. No podemos hacer eso. O sea, las leyes tienen que ser vivificadas. Decía mi profesor Miguel Villoro que una cosa es el derecho vigente y otra cosa es el derecho viviente. Una cosa son los derechos declarados en una ley y otra cosa son las vidas sin derechos. Pero si no tenemos una buena ley general que subsane esos errores, que tenga muy buenos tipos penales, el tipo de desaparición forzada, el tipo de desaparición perpetrada por particulares, la declaración de ausencia por desaparición, que solucionaría muchísimos de los problemas de las familias desesperadas que tienen ahí en el limbo jurídico a los bienes, al patrimonio, a las relaciones familiares de las personas desaparecidas, los problemas de los créditos hipotecarios, el Infonavit, la seguridad social, las pensiones, que hasta que no lo declaras muerto no lo puedes solucionar, pero las familias dicen, ¿cómo voy a declarar muerto a alguien si se lo llevaron vivo? A mí que me lo presumen vivo y que me den un papel que me permita solventar estas cuestiones. Entonces, esta ley es muy importante, es algo que está muy cerca de los sentimientos y de la vida de las madres de los desaparecidos. ¿Y en qué fase va? Pues yo creo que vamos bien, yo espero que vayamos bien. Acaban de presentar algo. Ayer hubo un foro en el Senado de la República que convocó la senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Muy amablemente me invitó para hablar en primer lugar y expresé más ampliamente lo que te acabo de decir. También debo decir que hemos estado muy cercanamente participando en los foros que está organizando la Secretaría de Gobernación, en donde muy amablemente el subsecretario Roberto Campa nos ha estado invitando. Yo he tenido entrevistas personales con él nada más para hablar del contenido de esta ley. He tratado de ser portavoz de las organizaciones de familiares de personas desaparecidas que acompaño y yo he notado mucha receptividad. Ojalá que la iniciativa que salga y que después se apruebe en el Congreso de la Unión satisfaga las expectativas de los familiares de estas personas. Ni más ni menos. Pues estaremos muy al pendiente de este proceso, Santiago. Gracias por estar aquí en CNN. No, hombre, gracias por permitirme. Para hablar de todo esto y sigamos el asunto. Te invitamos desde luego en otras ocasiones. Gracias por estar aquí. Gracias, Carmen. Y a usted, gracias que me permite acompañarle. Pásela bien, buenas noches. Hasta luego. CNN México. El escenario de la salida a Iguala, cerca del Palacio de Justicia. Según testimonios que hemos recibido, estos videos existieron y fueron resguardados y enviados a la presidencia del tribunal. Posteriormente nos fue informado que estos registros videográficos fueron destruidos. Si esto es así, si esto se confirma, se habría perdido para la investigación de los hechos elementos fundamentales. Consideramos que esto debe ser investigado y así fue puesto en conocimiento antes, y tampoco existió un registro específico de su procesamiento. Para nosotros este hecho es un hecho grave, tanto desde el punto de vista de la investigación como la importancia que tiene para las familias. Tenemos una especial preocupación por pérdida de evidencias en el caso. Hemos informado a las autoridades de la PCR de la existencia en su momento de una videograbación en la escena de intervención policial que dio lugar a la desaparición de un grupo de normalistas en por las autoridades ministeriales ropa de varios normalistas.
que fueron luego desaparecidos. Dicha situación no era conocida ni por los familiares ni por sus representantes. Este grupo de expertos internacionales sobre este caso fundamental y gravísimo en materia de derechos humanos en México. Probablemente, bueno, estamos en el punto de saber si efectivamente se ampliará su presencia en México con este tema o no se da esta ampliación respecto a su presencia en México. Independientemente de eso, estamos por saber con mayor claridad precisamente lo que tenga que decir este grupo de expertos acerca del caso Ayotzinapa. Han dejado en estos días este informe de la Procuraduría General de la República. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Esto que vio y escuchó es un fragmento de la más reciente conferencia de prensa y exposición pública de este informe presentado por el grupo interdisciplinario de expertos independientes que fueron convocados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el caso Ayotzinapa. Es un informe y bueno, pues se perfila ya en los próximos días la presentación de un informe final de